Hola a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, a pesar de bueno, los incidentes que hemos tenido. Y bueno, vale, pues vamos a comenzar, ¿no? Hoy vamos a hablar, como indicaba Víctor, de inteligencia artificial explicable y sobre todo la importancia que esta va a tener en un futuro para evitar riesgos asociados a estas decisiones que los algoritmos están tomando y cada día son más. Pues, como decía, vamos a hablar en primer lugar de qué es la inteligencia artificial y después entraremos en detalle en este ámbito conocido como Explainable AI, inteligencia artificial explicable, y vamos a presentar, bueno, qué es, cuál es la intuición que hay detrás, por qué la necesitamos, vamos a ver algunos ejemplos también de cómo funciona y cuáles son los mayores retos que a mi parecer, vamos a tener de aquí a los próximos años, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Probablemente muchas de vosotras penséis en algo como el robot este de la izquierda, una inteligencia muy desarrollada que se comporta como las humanas. La realidad es que este no es el caso, pues vamos a simplificarlo a lo más básico. Entonces, la inteligencia artificial, básicamente llamamos inteligencia artificial a unos algoritmos que aprenden de manera automática y que dado un entorno son capaces de tomar una decisión o una acción, ¿de acuerdo? Nosotras, como humanas, ¿qué podemos ver? Bueno, pues podemos ver el entorno, obviamente, en el que el algoritmo está funcionando y podemos ver la decisión que ha tomado. Pero realmente el algoritmo, como ya se apunta y cada día más, son cajas negras que no sabemos qué está pasando ahí dentro, ¿no? Antes de entrar a más detalle de esto, vamos a conocer cuáles son los principales tipos de inteligencia artificial, cómo pueden estos algoritmos de aprendizaje que interactúan con un entorno aprender, cómo los entrenamos, cómo funcionan, ¿vale? Y tenemos tres grandes grupos. En primer lugar, se conoce como el aprendizaje supervisado, segundo será el aprendizaje no supervisado y por último tendremos el aprendizaje por refuerzo. El primer aprendizaje, como comentaba, el supervisado, es probablemente el más común, el más utilizado hoy en día en el ámbito más aplicado. Y cómo funciona es simplemente tenemos lo que llamamos un training set, es decir, una base de datos de información con una etiqueta asociada. Esta etiqueta puede ser una categoría o puede ser un valor continuo y queremos aprender los parámetros de una función que aproxime el cálculo de esta etiqueta en base a la información. Para hacerlo tenemos el cálculo de una función de error que calculamos en base a distintas fórmulas dependiendo pues, si es un dato categórico o un dato continuo. No entraré en mucho más detalle, ¿no? Y un buen modelo, pues podríamos decir que es capaz de predecir correctamente las etiquetas para muestras que no ha visto, es decir, que no estaban en este training set. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo, lo que sería probablemente lo más sencillo, una regresión, ¿no? Entonces, para cada valor de X tenemos un valor asociado de Y. Y vemos que nuestros datos siguen esta forma y entonces nuestro modelo va a aprender esa línea naranja, es la línea que mejor aproxima esos puntos y cuando vea un nuevo punto que no conocía previamente, que sería este punto rojo, bueno, pues el algoritmo va a encontrar el punto más cercano en la línea, en este caso podría ser ese, y esa va a determinar qué es su predicción para este valor, ¿de acuerdo? Como ya decía, esto es muy sencillo, es una regresión muy básica, pero esto, pues hay otros tipos, ¿no? Como las redes neuronales, árboles de decisión, muchos tipos. Como ya decía, es el más común hoy en día. Algún ejemplo, pues, para que tengáis una idea, ¿no? O ¿cuál sería un uso real de esta tecnología? Bueno, pues, por ejemplo, podríamos hablar el ámbito que mejor conozco, ¿no? El de las compañías telefónicas. La base de datos seríamos nosotras como clientes y podríamos querer predecir cómo de probable es que contratemos un nuevo servicio. Entonces, nuestro algoritmo va a aprender a recomendarnos un servicio que le ha gustado a personas similares a nosotras, ¿vale? Entonces, en este caso, los datos serían, bueno, pues la información de cada cliente y el valor que queremos predecir es esta probabilidad de que contraten un servicio. Al otro lado tenemos el aprendizaje no supervisado, que al contrario del que acabamos de ver, no disponemos de unos datos de entrenamiento y no disponemos, por lo tanto, de esta etiqueta conocida previamente. Entonces, lo único que podemos hacer es encontrar un patrón en estos datos. Quizás el
el algoritmo que mejor define a este tipo de aprendizaje es el clustering, es crear grupos, ¿no? Entonces abajo tenemos una imagen que contrasta estas dos fórmulas, ¿no? En el aprendizaje supervisado, como vemos, tendríamos una etiqueta que sería azul o rojo, y entonces vamos a simplemente aprender un plano que separe de la mejor manera posible estos dos grandes grupos. Sin embargo, a la derecha, en el no supervisado, realmente nosotros de antemano no sabemos a qué clase pertenece cada grupo de puntos. Pero bueno, mirando a los datos en este espacio de 2 dimensiones, podríamos ver que hay dos grandes grupos que son marcados con estos círculos y unas muestras que se nos quedan en medio, ¿no? Entonces podríamos pensar que efectivamente en estos datos hay dos grupos y los vamos a clasificar en base a su posición en el espacio sin saber previamente ninguna etiqueta sobre estos datos. Y por último tendríamos el aprendizaje por refuerzo, que se utiliza mucho en robótica, reinforcement learning en inglés, por si a alguien le es familiar, y también es muy utilizado en sistemas de recomendación. Cuando una plataforma online nos recomienda un producto, el algoritmo que tenemos debajo ha aprendido de esta forma, un aprendizaje por refuerzo. Y la idea que tenemos detrás viene dada de lo que sería el aprendizaje humano. Entonces tenemos un agente que va a ser nuestro algoritmo que interactúa con un entorno a base de tomar acciones. Y este entorno nos va a devolver un refuerzo, que puede ser positivo o puede ser negativo en función a la acción que hemos tomado. Y el agente va a aprender a modelar su comportamiento de manera que maximiza este refuerzo positivo que recibe del entorno. Un ejemplo podría ser una mano robótica que va a aprender a coger bloques y cada vez que agarra un bloque y lo levanta correctamente recibe un refuerzo positivo. Pues entonces esta mano robótica va a aprender a tomar las acciones más eficientes para hacerlo lo más rápido posible y por lo tanto conseguir este refuerzo lo antes posible y el mayor refuerzo posible. Entonces, ahora que conocemos un poco, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo aprende? La pregunta que sigue es, ¿podemos realmente confiar en estas predicciones? Y yo planteo cuatro preguntas. La primera es si discriminan, la segunda es si podemos entenderlas, después deberemos saber si alguien ha manipulado estos datos para recibir una predicción en concreto, entraremos en más detalle después, y por último, si podemos rendir cuenta de estas predicciones. Entonces, en primer lugar, tendríamos la pregunta de discriminan, que probablemente sea la pregunta que más se ha estudiado hasta el día de hoy y que probablemente muchas de vosotras hayáis visto en noticias o en otros sitios, que es esta famosa discriminación algorítmica, ¿no? Arriba a la izquierda vemos un estudio que hizo ProPublica con un algoritmo que se estaba utilizando en los Estados Unidos para determinar cómo de probable era que una persona que ha delinquido volviese a delinquir, ¿vale? Y bueno, pues tras varios años de uso y con las decisiones que esto conllevó, esta ProPublica descubrió que estaba bastante sesgado contra las personas de color. En este caso vemos a dos personas, un hombre blanco y una mujer negra. A la derecha vemos, no sé si se verá muy bien, cuáles son sus antecedentes penales y abajo la predicción del algoritmo. Y vemos que la mujer, pese a tener menos antecedentes, es clasificada como alto riesgo por el algoritmo frente a el hombre blanco, ¿no? Esto es muy peligroso. De hecho, como decía, estas decisiones estuvieron años funcionando hasta que alguien se dio cuenta de que estaban sesgadas, estaban perjudicando a ciertos grupos de personas por razones que consideramos arbitrarias. Entonces, pues al no poder explicar este modelo, nadie podía saber que esto realmente estaba sucediendo, ¿no? Otro ejemplo muy curioso es el de Amazon, que implementó un sistema que en base a los currículums de las personas candidatas decidía si merecía la pena que esta persona pasase una entrevista o directamente se rechazase. Y de nuevo, tras bastante tiempo usándose, descubrieron que estaba discriminando mucho a las mujeres en este caso. Y a la derecha vemos una búsqueda en Google, que no sé si se verá, pero la búsqueda es en imágenes de Google la palabra CEO, refiriéndonos a la persona con el cargo más alto en una empresa. Y no sé si veis algo curioso, ya os lo adelanto yo, no hay ninguna mujer. Y si alguien se ha fijado, la última imagen de la última fila parece una mujer, pero si nos fijamos más de cerca, es una Barbie. Es decir, en esta búsqueda en Google,
para CEO no aparecía ninguna mujer. De hecho, si alguien está intentando replicar la búsqueda, ya verá que efectivamente a día de hoy sí que aparecen, porque cada vez que saltan todos estos escándalos, las empresas rápidamente intentan solucionarlo, pero esto fue algo que ocurrió algún día en las imágenes de Google, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿podemos entender estas predicciones? Bueno, pues no siempre. La verdad es que la mayoría de veces no. Cada día los modelos están creciendo hacia direcciones más complejas para obtener mejores resultados y esto hace que cada vez sea más complicado. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos el esquema de una red neuronal convolucional que ha decidido que la imagen que tiene como entrada, esa imagen que vemos a la izquierda, es una ensalada. ¿Vale? Bueno, podemos estar de acuerdo todas en que eso es efectivamente una ensalada, pero si alguien me pregunta, oye, ¿por qué ha pasado eso? ¿Puedes entender por qué eso es una ensalada y no es una pizza? Y yo la única solución, la única respuesta que tendría a esa pregunta sería, bueno, pues te tendría que explicar esta arquitectura en la cual pues esta imagen ha pasado por varias capas de convolución con una activación a través de una función no lineal, después se ha reducido su dimensión a través de un pooling, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien pues es familiar con estos términos, entenderá cuál es el proceso, no entenderá por qué esa ha sido la decisión, pero si ni siquiera sois familiares con los términos de inteligencia artificial, definitivamente no vais a entender por qué esa imagen es una ensalada y no es una pizza. ¿Podemos confiar en estas predicciones? Hay otra pregunta muy importante que es si alguien las ha manipulado. Aquí hay un ámbito muy interesante que no sé si conocíais y voy a presentar brevemente, que son los adversarial attacks. Realmente no he encontrado una traducción que me haya convencido para el castellano, por eso he dejado el término en inglés. Y resulta que son ataques que son capaces de manipular una entrada a un modelo para que cambie la predicción sin que desde un punto de vista humano seamos capaces de percibir la diferencia. Entonces, abajo a la izquierda tenemos un ejemplo, tenemos una imagen de una señal de stop a la que añadimos un ruido y el resultado es la imagen de la derecha. Probablemente nadie sea capaz de percibir una diferencia con respecto a la anterior, pero nuestro algoritmo ahora, en vez de decirnos que correctamente esto es una señal de stop, nos está diciendo que esto es una señal de máxima velocidad 100. Como os podéis imaginar, estos ataques son muy peligrosos. En este caso, conducción autónoma, podríamos engañar a los coches autónomos para que tomen decisiones que no son las correctas en un cruce de caminos o en cualquier situación. O, por ejemplo, si vemos abajo a la derecha, tenemos pues un ejemplo que sería en reconocimiento de voz. Tenemos una onda que el modelo decide que dice "How are you?", ¿vale? Y a la que añadimos un ruido aleatorio y el resultado no lo podemos escuchar, pero os aseguro que también dice "How are you?" para un humano, pero sin embargo el algoritmo está entendiendo que dice "abre la puerta". Os podéis también imaginar todas las consecuencias que esto podría tener en usos para casas inteligentes, Internet of Things, etc. Entonces, ¿podemos confiar en la decisión de un algoritmo? Bueno, pues de entrada no, porque sabemos que pueden pasar este tipo de ataques y podrían poner en riesgo la decisión que hemos tomado. Y por último, pues la pregunta, ¿podemos rendir cuenta de ellas? Pues yo diría que no. Si no sabemos si son justas, no podemos explicarlas ni entenderlas y no conocemos si es un ataque, bueno, pues yo creo que no podemos rendir cuenta de estas decisiones que están tomando los algoritmos que hemos implementado. Y aquí entra en juego bueno, de lo que íbamos a hablar hoy, el Explainable AI, ¿vale? Que si recordamos el proceso, como planteamos la inteligencia artificial a un principio, tenemos un algoritmo que ha aprendido de un entorno a tomar una acción. Y nosotras solo somos capaces de ver el entorno y de ver la acción que ha tomado, pero sin saber muy bien qué ha pasado en ese proceso. Entonces, la Explainable AI lo que busca es que también sea transparente este proceso de decisión para explicar el resultado a las personas. De manera que desde el principio hasta el final, un supervisor humano podría decidir si está funcionando correctamente y si hay algo que corregir. Un ejemplo que me gusta mucho es este de aquí, ¿no? Que es una imagen en la que vemos un labrador tocando la guitarra, podríamos decir, y se lo pasamos a un modelo entrenado por Google con una precisión brutal que nos dice, bueno, pues que aquí
esta imagen con un 32% de probabilidad es una guitarra eléctrica, con un 24% es una guitarra acústica y con un 21% es un labrador. Y claro, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué es esto y no es una persona, ¿no? Entonces, aquí esto sería lo que la inteligencia artificial tradicional podría hacer, y si aplicamos la inteligencia artificial explicable, la Explainable AI, podríamos ver lo siguiente, ¿no? Y entonces ahora el modelo es capaz de decirnos, oye, mira, creo que aquí hay una guitarra eléctrica porque esta zona, esta sería la primera imagen de arriba, porque en esta zona he visto esto. Entonces creo que por eso podría ser una guitarra eléctrica. Sin embargo, he visto esto de aquí que me hace pensar que es una guitarra acústica, y por último he visto esto de aquí que me hace pensar que es un labrador, que si nos fijamos es la cara del perro, ¿no? Entonces ahora, si le presentamos esto a una humana, pues podría entender por qué el modelo ha decidido tomar estas decisiones, y si necesita elegir una de las clases, pues ya podría elegir cuál es la más adecuada, ¿no? Si buscamos un ejemplo más aplicado, podría ser un algoritmo de predicción de enfermedades, al que en un primer momento pues tan solo tendríamos lo que es el modelo y el dato, es decir, tenemos una serie de síntomas, en este caso estornudos, dolor de cabeza, no tengo fatiga, tengo la edad de la persona y el peso de la persona. Y el algoritmo nos ha dicho que esto puede ser gripe. Bueno, pues podría ser o no podría ser, porque es gripe, ¿no? Y entonces aquí entra en juego de nuevo la explicación. El explicador en este caso nos va a decir, oye, el hecho de que tenga estornudos y tenga dolor de cabeza es importante y me hace pensar que esto es gripe. Sin embargo, el hecho de que no tenga fatiga me hace dudar. Es algo que no es típico de la gripe y por lo tanto lo tengo en cuenta negativamente para hacer esta predicción. Y ahora, con todos estos síntomas, predicción y explicación, podemos pasar a un humano que va a hacer una decisión, ahora ya sí, basada en la predicción del algoritmo, pero con una información mucho más allá, ¿no? Es capaz de entender por qué el algoritmo ha tomado esta decisión y en base a esto decir, oye, mira, pues se ha equivocado claramente o tienes razón, voy a hacerle caso. Y de esta manera facilitamos las decisiones humanas, pero sabiendo explicar el por qué. Otro ejemplo sería es un problema muy típico en inteligencia artificial, que es una base de datos de números manuscritos, ¿vale? Y bueno, las redes neuronales son capaces de saber, de reconocer los números con una precisión brutal, ¿no? Entonces, esta sería la entrada, el 2, 1, 0 y 4. Y aquí nos está explicando el modelo. Tenemos una columna para cada número, entonces esto sería la explicación para el 0, para el 1 y así sucesivamente. Entonces vemos por qué esto es un 2. Bueno, pues en la parte si nos vamos a la columna del 2, vemos que las partes rojas son las partes más importantes para esta decisión. Entonces vemos que el hecho de tener esta curva aquí o esta aquí y esta parte aquí nos hace pensar que esto es un 2. Y también nos fijamos que hay partes fuera del número. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el hecho de que aquí no haya un trazo también es importante para que esto sea un 2. ¿Por qué? Porque si aquí hubiese un trazo, bueno, no sé si estáis viendo, no sé si veis el cursor, pero si hubiesen esos trazos en esas zonas que el algoritmo ha marcado fuera del número 2, esto podría ser un 8 quizás. Entonces, el hecho de que eso no exista es importante para predecir un 2. Eso lo vemos muy claro en el 4, si nos vamos a la última columna, vemos que hay una parte azul muy importante. ¿Qué significa esto? El algoritmo nos está diciendo, oye, si en esta parte que yo he marcado como azul hubiese un trazo, esto sería un 9. Pero como esto no existe, esto deja de ser un 9, ¿vale? Entonces somos capaces también de entender esta decisión que ha tomado el algoritmo. Entonces, ahora vamos a revisitar las preguntas que hicimos previamente e intentarlas responder aplicando esta capa de explicación posterior a la predicción del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera era si discriminan. Y aquí he preparado unos ejemplos, esto los he preparado yo, es un modelo que entrené sobre una base de datos que se llama Census Income. Entonces, para contextualizarnos, el modelo lo que va a intentar es predecir cuál es la probabilidad de que una persona gane más de 50.000 euros al año, ¿vale? Así parece, bueno, pues un objetivo un poco ingenuo, pero podríamos pensar que esto lo puede implementar una empresa de seguros para decidir si te da una póliza o no, o si admite a tu hijo en un colegio o no.
¿de acuerdo? En Estados Unidos esto empieza a ser preocupante, pero se podrían derivar muchos casos de uso de este setting del problema de si una persona va a ganar más de 50.000 euros al año. Entonces el modelo simplemente le damos los datos de una persona y nos dice, oye, es un 70% probable que esta persona gane más de 50.000 euros al año. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar a explicar. En el eje Y, esta gráfica es una gráfica de explicación que os voy a enseñar cómo funciona. En el eje Y tenemos el impacto en la predicción, es decir, cómo la variable del eje X ha afectado a la predicción. Valores negativos significa que ha sustraído probabilidad de ganar 50.000 euros al año. Valores por encima del 0 significa que la variable ha contribuido positivamente a incrementar esta probabilidad. El eje X, como decía, sería la variable que vamos a estudiar. En este caso, el género que, la base de datos asume que es binario, hombre o mujer. Y el color nos muestra otro nivel de detalle que es el estado civil. Entonces vamos a empezar fijándonos simplemente en el eje X e Y. Este modelo ha aprendido muy bien a predecir si una persona va a ganar más de 50.000 euros al año o no. Pero ¿qué estamos viendo? Que el hecho de ser mujer, da igual qué tipo de mujer sea, tiene un impacto negativo. Es decir, por el mero hecho de ser mujer, tú vas a tener menor probabilidad de tener esta probabilidad alta, es decir, menos probabilidad de ganar 50.000 euros al año. Sin embargo, el mero hecho de ser hombre hace que sea más probable que ganes 50.000 euros al año. Cuando sabemos que esta es una variable, es un dato arbitrario que no debería afectar a esta decisión, pero vemos que el modelo efectivamente ha aprendido que los hombres, pues son mejores candidatos para ganar 50.000 que las mujeres. Y si nos fijamos en el estado civil, esto, pues es una conclusión que a mí se me encendió la bombilla cuando la vi, no sé si estaréis de acuerdo, pero si nos fijamos, creo que siguen unos patrones bastante comunes en cómo se comporta la gente y cómo la gente, los sesgos cognitivos que tenemos como humanos. Y es que si nos fijamos, las mujeres que son wife, es decir, que están casadas, esta penalización es menor. Sin embargo, los hombres que son maridos, que tienen una familia, su mejora es menor, ¿no? Y esto me recuerda a ese pensamiento, ¿no?, que existe de que una mujer debe casarse y tener descendencia para ser válida, y los hombres, pues un hombre soltero y exitoso es mucho mejor, ¿no?, que un hombre en familia. Esto es una conclusión puramente mía, pero es algo que creo que interesante que se ve en esta gráfica que nos está explicando nuestro modelo de inteligencia artificial. Podemos hacer lo mismo para explorar otra variable, en este caso la raza, ¿de acuerdo? El eje X ahora va a ser la raza de la persona, el eje Y, como vimos antes, el impacto en esta predicción. Y volvemos a ver un poco más de lo mismo. Las personas negras, todas están por debajo del cero, es decir, el mero hecho de ser negro te va a penalizar en la predicción, da igual la edad que tengas. Las personas, sobre todo mayores, de origen americano nativo, también van a tener un impacto negativo, aunque las jóvenes hay personas que se libran de esto. Gente de otras nacionalidades también en general un impacto negativo. Personas asiáticas mayores también impacto negativo. Las jóvenes vemos que son las que mejor valora el modelo. Y por último, las personas blancas, que ser blanco pues no afecta. Vemos que el rango de apertura, es decir, el impacto de las personas blancas es siempre positivo, pero es pequeño. Damos por hecho que ser blanco no va a tener un impacto porque no es diferencial. ¿Vale? También interesante. Y después de haber visto esto, podemos hacer una pregunta al algoritmo, es decir, podemos entender. Vamos a darle unos datos de una persona. Si nos fijamos, pues le estamos dando la edad, su tipo de trabajo, el funcionario, los años de estudios superiores, su estado civil, es un profesional especialista, es marido, es negro, es un hombre, trabaja 40 horas a la semana en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Esto se lo damos a nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo nos dice, guay, esta persona tiene un 74% de probabilidades de ganar más de 50.000 dólares al año. ¿Por qué? Bueno, pues podemos generar una explicación como esta gráfica que vemos aquí arriba. Y os la explico brevemente. Las rayitas rojas están representando un impacto positivo en la predicción, es decir, el hecho de que esta variable tome este valor es positivo para aumentar la predicción. Y en el lado derecho vemos, al contrario, las variables que han hecho que el algoritmo decida que la predicción debería bajar.
Curioso de nuevo ver que la raza negra es algo que impacta negativamente en nuestra predicción, cuando no debería probablemente ser así, ¿no? Y ahora vamos a hacer un experimento. Ahora que hemos entendido esto gracias a esta gráfica que hemos visto, bueno, pues, oye, ¿qué pasaría si cogemos a la misma persona, pero en vez de ser negra va a ser blanca? En principio no debería haber ninguna diferencia de cara a la predicción, pero al pasarlo por algoritmo vemos que efectivamente el algoritmo le va a otorgar una predicción mayor. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que si vamos a otorgar algo que es competitivo entre dos personas, la persona blanca en igualdad de condiciones va a ganar a una persona, de raza negra, ¿no? Creo que esto debería ser intolerable. Y si generamos la explicación que hemos visto antes también para la persona blanca, vemos que ese impacto negativo que antes tenía la variable de la raza desaparece, y otorgando, como veíamos, una predicción superior al de la persona blanca, que es la gráfica de abajo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Podemos entenderlas? Bueno, ya nos hemos ido pudiendo hacer una idea de que sí, que vamos a entenderlas, o al menos mejor de lo que podíamos antes. Arriba vemos la misma gráfica que hemos visto antes para la predicción de ganar más de $50.000 al año. Y ahora debajo vamos a ver una imagen. Volviendo un poco al caso de la ensalada, le hemos dado esta imagen a una red neuronal y nos ha dicho que la imagen es un gato. Bueno, pero tú podrías decir, bueno, yo veo un gato y veo un perro. ¿Por qué has elegido un gato y no un perro? Bueno, pues la red neuronal te va a explicar. La zona verde le ha hecho pensar que es un gato, la zona roja le ha hecho pensar que no es un gato. ¿Vale? Entonces vemos que efectivamente la red neuronal ha diferenciado perfectamente las dos formas y pues porque sea mayor o por algún otro motivo ha decidido que eso es un gato. Pero tú como persona ya puedes entender por qué eso es un gato y no es una ensalada. ¿De acuerdo? Mejor dicho, por qué la red neuronal piensa que eso es un gato y no es otra cosa. Tercera pregunta, la que veíamos antes de si alguien las ha manipulado, lo que conocíamos como los adversarial attacks. Entonces, por recordar, estos ataques usan cambios imperceptibles para las personas, pero aún así engañan a los modelos. Entonces, ¿podemos usar Explainable AI para defendernos de estos ataques? La respuesta es que sí. ¿Y cómo podemos hacerlo? La idea es muy sencilla. Vamos a pedirle al modelo que nos explique por qué ha elegido esa clase y ahora vamos a decidir si la justificación es válida o no es válida. Es decir, si tú me dices que esto es un gato, pero me explicas algo que no tiene sentido, yo te voy a decir, bueno, pues esa predicción no es correcta, por lo tanto puede que sea un ataque. ¿De acuerdo? Y este último paso de decidir si esa explicación es válida o no, la podría hacer un humano, pero también la podría hacer un algoritmo, como ahora veremos, ¿vale? Puede parecer una idea un poco ingenua, pero la verdad es que funciona muy bien en la práctica, incluso sin intervención humana, como ya decía, delegando a otro algoritmo esta segunda decisión. Aquí vamos a ver un ejemplo de una imagen que es clasificada correctamente como un coche, y lo que vemos debajo es la explicación, ¿vale? No voy a entrar en detalle de cómo se calcula, es un poco la idea como la gráfica roja y azul que veíamos antes, pero en este caso para la imagen. Y después de aplicarle un ataque, para esta imagen que vemos aquí, el algoritmo ha decidido que esto es un gato, ¿vale? Aunque aparentemente sigue siendo un coche y debería seguir siendo un coche. Entonces, ahora, como presentábamos antes, la idea es pedirle que nos lo explique. Entonces, esta va a ser la gráfica que nos ha generado debajo de la imagen. Y ahora vamos a decidir si esta explicación es coherente con la clase gato o no lo es. Entonces, para eso cogemos la explicación para imágenes que sabemos que son de gatos, que serían estas tres explicaciones que vemos abajo, y la verdad es que no se parecen demasiado. Entonces, esto nos hace pensar que efectivamente esta explicación no es válida para un gato. Deberíamos tener cuidado. Podríamos ir aún más lejos y yo os podría decir, bueno, es que de hecho se parece a la explicación de un coche. Probablemente esto sea un coche. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo también explicar la inteligencia artificial nos va a ayudar a detectar estos ataques. Podemos aplicar lo mismo para el texto. Esta es una idea de un paper en el que estoy trabajando y que con suerte pronto será público. Entonces, en el caso del texto,
vamos a cambiar una o muy pocas palabras de un texto para cambiar su predicción. Entonces, el primer texto, si lo leéis, es una review negativa de una película, que nuestro algoritmo es capaz de saber que es efectivamente una review negativa. Pero, sin embargo, tras cambiar la palabra worst por tough y manteniendo claramente el sentimiento negativo de esta frase, nuestro algoritmo ha decidido que esto es positivo. Es decir, le hemos engañado. Entonces, la idea que podemos aplicar es un poco la misma que antes. Vamos a quitar estas palabras de la oración. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Bueno, si yo elimino la palabra worst de esta frase, la oración sigue siendo negativa. Entonces, la hipótesis es que si un ataque ha cambiado muy poquitas palabras, cuando estas palabras no estén, el ataque no va a seguir existiendo. Es decir, vamos a ver un cambio de clase, ¿no? Entonces, tras quitar la palabra worst, vemos que efectivamente esta oración sigue siendo negativa. Sin embargo, ¿qué pasa si quitamos la palabra tough? Que esta oración vuelve a ser negativa. Entonces, esto nos hace pensar que probablemente esta predicción con la palabra tough no era muy consistente y podría ser un ataque. Y volvemos a la última pregunta que nos hicimos antes, y es, ¿podemos rendir cuentas de estas decisiones? Bueno, pues ahora quizás si sabemos que son justas, podemos explicarlas y entenderlas incluso a personas sin un background técnico, y si sabemos si es un ataque, es decir, si realmente esa predicción es correcta, bueno, pues quizás sí podamos rendir cuentas de estas decisiones, ¿no? Como os podéis imaginar, el potencial que tiene la inteligencia artificial explicable, que es un ámbito relativamente nuevo, hay que reconocer, es muy grande. Y entonces su importancia está empezando a hacerse notar incluso ya en el marco legal. Esta es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que publicaba el Gobierno de España el pasado año 2020 y en la que encontramos claras menciones, esta es una de ellas, hacia la inteligencia artificial explicable. Es decir, aquí, bueno, leo textualmente, avanzar hacia una inteligencia artificial fiable, explicable, transparente e inclusiva que asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales. Es decir, poder explicar la inteligencia artificial es esencial para cumplir con los derechos fundamentales. Si nos vamos un poco atrás en el tiempo, a 2018, la Comisión Europea publicaba las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable y nos decía que para que un sistema sea fiable hemos de ser capaces de comprender por qué se comportó de una determinada manera y por qué ofreció una interpretación específica. También otorgan mucha importancia a esta inteligencia artificial explicable. Y ahora voy a presentar para mí el que es el principal reto que tiene que afrontar la Explainable AI y, bueno, cuál es la manera, las posibles soluciones que tendremos, ¿no? Creo que ha quedado claro que toda inteligencia artificial que vaya a afectar a individuos debe poder ser explicada. Los individuos debemos tener el derecho a entender por qué se ha tomado esa decisión y reclamarla en caso de que esto sea necesario, como hacemos hoy en día con las decisiones humanas. Pero el principal reto al que vamos a hacer frente es conseguir que las empresas se interesen en su implementación. ¿Por qué? Porque el sector privado encabeza el uso y desarrollo de la inteligencia artificial en todo el mundo. Básicamente porque esta inteligencia artificial reduce mucho el coste de las decisiones y eso hace que sea muy utilizada. De hecho, también aumenta bastante la precisión por encima de los humanos. Pero, sin embargo, estas decisiones, como hemos visto, pueden afectar directamente a los individuos y todavía la Explainable AI está en un marco muy teórico que hace que sea difícil que las empresas lo implementen de manera sencilla y todavía no tienen, ¿no?, ese incentivo para invertir, hacer una inversión en tiempo, en recursos para explicar sus algoritmos. Entonces, para mí, las soluciones que tendremos que ver, sin duda la más importante es legislación. Vemos que ya estas guías de inteligencia artificial empiezan a apuntar hacia que la inteligencia artificial deba ser explicable. Sin duda, legislar es pues la herramienta más eficaz que tenemos para asegurarnos de que toda la inteligencia artificial sea explicable, pero es algo que va a avanzar muy despacio. Como ya decía, es un ámbito relativamente nuevo y eso hace que sea complicado establecer leyes para algo que todavía es tan nuevo y no es común, ¿vale? Entonces, mientras esto se gesta, que llevará bastantes años, yo creo que habría que trabajar en una segunda rama que vemos bastante menos, que, bueno, la he querido llamar facilitación y adaptación. ¿Qué quiero decir con esto?
Em, Tenemos claro que la inteligencia artificial explicable es esencial para defender a los individuos, todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero realmente, ¿cómo vamos a conseguir que una empresa implemente esto? Es si conseguimos que el hecho de explicar sus modelos impacte positivamente en sus procesos de negocio. Es decir, las empresas puedan aumentar su productividad, mejoren sus ingresos, gracias a tener inteligencia artificial explicable. Esto es posible. Hay empresas que lo están haciendo y efectivamente han reportado bastantes beneficios tras implementar técnicas de interpretación de modelos. Y esto va a conseguir, ¿no?, que una vez que esto ha entrado en la empresa, primero, los individuos vamos a ser menos susceptibles de ser discriminados porque la empresa puede entender por qué está tomando esas decisiones, podremos pedir explicaciones. Y para conseguir que esto aún sea posible, más fácil todavía, por eso la parte de facilitación, ¿no? Debemos crear servicios que reduzcan el coste y el conocimiento requerido para que las empresas empiecen a explicar sus modelos. Es decir, tenemos que facilitarles el acceso a esto porque no todas o van a querer o van a tener los recursos para hacerlo. Ahora mismo es muy costoso, es complicado, necesita de expertos, necesita de conocimiento y de tiempo, ¿no? Entonces, crear servicios que faciliten esta entrada a la inteligencia artificial explicable creo que va a ser esencial mientras, ya digo, trabajamos en la parte de la legislación.